Hola, soy Bego Casti y esto es un podcast de tejido, principalmente de crochet. Yo comencé desde muy pequeña a tejer, me enseñó mi abuela, como casi todas nos ha enseñado la abuela, a la edad de unos 7 años, 7, 8 años. En el verano nos reuníamos en un pueblecito cercano y allí pasábamos todas las mañanas con los abuelos en un centro que tenía. Nos reuníamos en un grupo muy grande, en una plaza que había muy grande, todas eran mujeres, cada una haciendo su labor, unas tejían, otras hacían crochet, otras macramé, frivolité, distintas manualidades, siempre relacionadas muy curiosamente con las agujas, con los instrumentos y herramientas del tejido y con lanas, hilos y todos los recursos del tejido. A mí mi abuela con esa edad me dio la primera aguja de crochet y mi primer ovillo y me enseñó a hacer lo básico, a hacer cadenetas. ¿Qué hacía yo? Las cadenetas hacía una, otra y empezaba a envolvérmelas y hacía collares. De las collares a las pulseras, se lo enseñaba a las amigas, le hacía a las amigas y así fui practicando mis primeros pasitos pequeñitos en el mundo del crochet. ¿Qué pasó? Que la que ha probado alguna manualidad y le gusta, es como que te va picando y cada día necesitas aprender un poquito más y avanzar un poquito más. Yo tuve la suerte de que tenía a la abuela al lado y durante muchos años pues me fue enseñando todos los trucos que ella sabía, todos los puntos, cómo sacar una muestra de un tejido que tú estás viendo, porque ella utilizaba muy poco los patrones y fui absorbiendo toda esa sabiduría que ella por su edad tenía y que estaba ella dispuesta a enseñarme. Con el tiempo me dediqué a otra cosa, yo hice otros estudios y me estudié magisterio, pero nunca me dediqué a ejercer como maestra, en el sentido de dar clase al alumnado. Pero la vida me fue encaminando hacia distintos aspectos laborales en los que al final utilicé el crochet para centrarlo en mi vida. ¿Cómo lo hice? Pues muy sencillo. Comencé a dar clases, presenté mis trabajos y mi currículum en diferentes centros y allí pues les gustó mi manera de plantear los talleres y comencé en todos los centros cívicos de mi ciudad a dar clases a través del ayuntamiento. Muchas mujeres, hombres, enseñé a tejer a niños, hemos hecho trabajo infinito de colaboración, de asociaciones, porque estoy hablando que yo llevo dando clases de crochet durante 6 años. En la actualidad tengo varios grupos ya cerrados, ya no abro grupos nuevos porque no tengo tiempo, porque me faltan horas en el día y es algo que he continuado por mi vocación como maestra. Luego la vida llegó un momento que me planteé ofrecer mi producto y de qué manera ofrecer mi producto creado por mí. Se me ocurrió presentarme en una tienda que me gustaba lo que allí vendían y me gustaba el aspecto de la tienda, la veía muy relacionada con mi persona y entré y a la dueña le enseñé mi trabajo. Le encantó y comenzó a vender mi trabajo en su tienda. Hubo mucha demanda durante el principio y ello le llevó a plantearme pues trabajar con ella. Comencé a trabajar con las dos firmas que ella tiene creadas en la actualidad, que son La Caracola, centrada en niños, y Aldebarán, que es para señoras. Y para ellas pues diseño todo lo relacionado con el punto, con el tejido, todo lo que es relacionado con la aguja, el crochet, la hilatura, diferentes hilados en cada una de las colecciones que ella hace. Y nos dedicamos pues a presentar, me dedico a presentar esas colecciones y en la actualidad pues centro parte de mi vida en ese trabajo y la otra a dar mis clases.
¿Y por qué quieres entrar al mundo del podcast? Pues desde hace un tiempo vengo viendo a través de YouTube distintas mujeres y hombres que se dedican a explicar en vídeos pues su vida del tejido. Me llama mucho la atención que aprendes en esos vídeos, te entretienes, ves que tus problemas a la hora de tejer los tienen otras personas también, que tu alegría a la hora del tejer también las viven otras personas y se crea como una comunidad. Entonces me ha parecido muy llamativo y muy interesante introducirme en este círculo, en este grupo, para ir explicando todo lo que está relacionado conmigo, que Begocasti es tejer y Begocasti es crochet. Entonces creo que es interesante que la gente también aprenda de mí lo que yo pueda ofrecer y continuar este intercambio de conocimiento. Y dar a conocer también pues mi vida, a lo que me dedico, las cosas que tejo y todo lo relacionado con ello. Tengo pensado hacer con este tipo de vídeos presentaciones de no solo trabajos míos, sino trabajo también de alguna de mis alumnas, porque creo que es muy interesante que no solo se vean trabajos realizados por mí, sino por otras personas a las que yo guío, pero a las que yo les dejo en las clases una gran libertad para poder crear su propio proceso. Es decir, yo les explico un método y ellas a partir de ese método de trabajo empiezan a crear sus propios objetos, sus propios tejidos, sus prendas. Porque en la mayoría de los talleres lo que hacemos es prendas y piezas relacionadas con la indumentaria. Tenemos varios grupos en los que trabajamos y eso es una de las piezas que me parece interesante. Otra pregunta, ¿sobre qué tratarán los podcasts? Pues vamos a ver, yo quiero que el podcast tenga diferentes apartados. Comenzaré, por ejemplo, enseñando algo de crochet pasado. Un momento, ¿qué es el crochet pasado? Pues el crochet pasado lo he titulado o lo quiero titular ahí mostrando todos los trabajos que yo he ido enseñando, no solo en mis clases, sino al mundo de la moda y mostrándolos día a día para que veáis las distintas pasarelas en las que han estado mis prendas, para que conozcáis las distintas personas que han comprado mis productos, sepáis cómo mis alumnas han desarrollado determinado concepto del crochet y demás aspectos. Otro de los apartados que a mí me gustaría trabajar será pues el crochet actual, el que estoy viviendo en la actualidad. Crochet actual, cuéntanos más sobre eso, por favor. Pues el crochet actual yo quiero que sea mis explicaciones de lo que en el día a día estoy trabajando, cómo preparo mis clases, qué hago para crear esas clases, para el desarrollo técnicamente de esos días en los que se va a tejer el proceso del trabajo que estemos haciendo, porque yo presento un trabajo en la clase y tenemos X días o X sesiones para desarrollarlo. Y entonces eso me gustaría mostrarlo para que cada uno pues diga, pues mira, Begoña es interesante lo que hace y vamos a ver cuánto tiempo se tarda en crear algo. Ya no solo ella, sino como lo crean las otras personas a las que yo les doy clase. Y enseñaros también, pues tengo que preparar, ¿qué os digo? El cuerpo de novia para la colección 2020. Pues enseñaros el productito que estoy haciendo, o en la hilatura que estoy haciendo, o en qué me estoy basando para crearlo, que me parece también muy chulo para que la vayáis viendo, aunque no os voy a poder enseñar el producto terminado,
porque, claro, no tengo, no, hasta que no se desfila y no se presenta oficialmente, no puedo enseñaroslo, que es comprensible. Y otra cosa, ¿cómo vamos a saber cómo tejer todas estas cosas que nos vas a enseñar? Bueno, pues algunas de ellas, sobre todo las que sean más sencillas, os voy a ir dando pequeñas pinceladas para que desde una parte básica, desde un concepto básico del crochet, podáis ir tomando apuntes y desarrollando. Evidentemente, desde un principio no os voy a mostrar algo muy complicado, sino serán cosas básicas y pequeñas. Y también las marcas que tendremos que utilizar, ¿hablarás sobre ellas? Pues sí, claro, me gustaría enseñaros pues las distintas hilaturas que yo tenga, si le voy a dedicar tiempo pues al algodón al merino o al lino, incluso a las marcas, si voy a utilizar, ¿qué os digo? Un Pasquali o voy a utilizar Katia o cualquier otra entidad. Incluso también me gustaría introducir conceptos sobre las agujas, ¿vale? Porque creo que es importante que aprendáis a cómo son cada una de las agujas y para qué utilizar cada una de las agujas. Bueno, y para terminar, Bego Casti, ¿cuál es tu meta al entrar en este mundo del podcast? Bueno, pues meta, yo no aspiro a grandes cosas, solo quiero llegar a cada una de las personas a las que le pueda ser interesante, acompañaros un rato, igual que a mí me acompañan las demás personas que lo hacen, y enseñaros, que yo creo que es algo muy importante y muy bonito que siempre estemos aprendiendo uno de los otros, porque nos enriquecemos. Y en esto se basa sobre todo pues la comunidad del tejido. Sin más, quiero agradeceros el ratito pequeño de esta presentación y bueno, voy a intentar seguir grabando y mostraros de verdad mis trabajos para que los podáis ir viendo poco a poco. En Instagram soy Begocasti y os podéis poner en contacto conmigo siempre que queráis. Pues nada, sin más, muchos besos y un saludo. ¡Adiós!